Bueno, las formas. Las formas para nosotros van a ser unos objetos ahí que le vamos a poner nombres, ¿no? Que se van a poder sumar, multiplicar, derivar, integrar, ¿no? Pero no vamos a molestarnos en definir bien qué son, sino cómo se usan. Más o menos vamos a empezar a intuir que medianamente qué son, pero no nos vamos a meter con esa formalidad. Y también nos vamos a centrar en formas del espacio, R3. Entonces, ¿cómo se escriben las formas? Hay 4 tipos de formas en R3. Otros tipos de formas en R3. Están las 0 formas, 1 formas, 2 formas y 3 formas, ¿no? 0 formas. Estas son las únicas que ya conocíamos. Son las funciones, digamos, a infinito. Le puedo pedir C1, C2. Vamos a hablar de formas diferenciales, ¿no? Acá. Por lo general decimos que son las funciones C infinito. Podemos pedir otras cosas como que sean C2, C1, etc. Entonces, son de la forma F. Escribimos con F para funciones C infinito. Y si quieren más generalidad, en vez de en R3, podemos hablar de un abierto R3. Abierto. Después vamos a ver cómo se trabajan con esas 0 formas, pero son las únicas que conocemos. Las 1 formas son las nuevas. Se van a escribir de la forma esta. ¿Está? Donde acá A, B y C son funciones. C infinito de U. ¿Está? Recuerden que esto de C infinito de U pues, lo podemos cambiar, no necesariamente es C infinito, pero vamos a pensar que son C infinito. ¿Está? Y si se fijan, ahí aparecen unos bichitos nuevos que son los de X, de Y y de Z. A esta le vamos a llamar 1 formas fundamentales, solo el bichito. Cada uno de estos bichitos son las 1 formas fundamentales, si quieren. ¿Está? O lo que sería correcto decir en términos de forma, son una base del espacio vectorial de 1 formas, por decirlo de alguna forma. Es decir, todo lo podemos escribir como combinación lineal de X, de Y, de Z. Cosas con esas cosas, con esos bichitos. ¿Está? Después vamos a ver por qué esta notación, para cómo se usa, cómo se suman, etc. Pero hasta ahora simplemente son este tipo de expresiones y nada más. O sea, más adelante van a ver que las 1 formas son cosas que se integran en lugares de dimensión 1. Es decir, imagínense que acá agrego un signo integral y esto ya parece un poco más familiar. El de x tendría que ser como el que aparece en la integral. Y de hecho esta es una notación que ya hemos usado en prácticas anteriores cuando hablamos de integrales en curvas, las circulaciones en curvas. Ya hemos usado este tipo de notaciones, que de hecho es la notación de formas. Después vamos a eso. Bien, 2 formas. ¿Está? Son lo mismo, pero ahora en vez de parecer de x, de y, de z, vienen de a pares. ¿Está? De x, de y, de y, de z de x. Entonces son de la forma, sí. De x, de y, de y, de z, más de z de x. ¿Sí? Se fijan, estos son los bichitos que aparecen. ¿Está? Y lo del resto son funciones infinito. A, B, C, C infinito.
Se fijan, el 1, el 2 y ahora el 3 va a hacer referencia a la cantidad de estos bichitos que aparecen. ¿No? Que aparecen de A1, que aparecen de A2, y en las tres formas van a pasar de A3. Va a ser la forma f de x y z, de x, de y, de z. ¿No? Con f una función sin infinito. Bien. Las formas se van a poder... primero, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Para qué nos interesan a nosotros las formas? ¿Ah? Veremos que las k-formas son objetos que vamos a ver luego cómo, pero se integran en lugares de dimensión k. ¿A qué me refiero con esto? Las unas formas se integran en lugar de dimensión 1, esas son las curvas. Las dos formas en lugar de dimensión 2 son las superficies, y las tres formas en regiones del espacio. Por eso, esta notación, si le pongo con una integral, por ejemplo, esta es la notación de una integral de cálculo 2, perfectamente. Que de hecho va a ser la forma de integrar una tres formas. Simplemente es la misma notación. Pero ahora lo vamos a ver más adelante eso. Bueno, ¿qué pasa con las formas? Primero, las formas se pueden sumar. Las formas se suman. Pero sumamos una forma con una formas, dos formas con dos formas. ¿Tá? Sumamos formas del mismo tipo. ¿Tá? Por ejemplo, ¿tá? Voy a poner, veamos, suma de dos formas. ¿Tá? Vamos a escribir un ejemplo. ¿Tá? Genérico. Tengo esta forma. Ojo que cuando escribo una dos formas, el A, B y C son funciones, bien podrían ser alguna de ellas la función 0, entonces como que un pedazo no lo tengo, o bien podría ser una función constante que es como un numerito. ¿No? O sea, esta es la forma genérica de escribirlo. Entonces agarro dos formas, las tengo escritas en este formato, por ejemplo, así. 3, la función A le voy a poner, no sé, 3x cuadrado de x de y. Esta es una forma, por una dos forma. Las otras funciones las conté como 0. Más esta otra forma que voy a escribir ahora, y cuadrado de x de y más z de y de z. Tengo acá una dos forma, acá otra dos forma. Para sumarlas, lo que hago es sumar como coordenada a coordenada, es decir, el que tenga el mismo bichito se suman y el resto lo dejo igual. Entonces, como que los reagrupo, por decirlo de alguna forma. Reagrupo todo lo que tenga de x de y. Entonces, acá me quedaría 3x cuadrado más y cuadrado de x de y. Y el otro no tenía nadie con quien acompañarse, entonces me queda igual. De y de z. Ahora vamos a ver más ejemplos, ¿no? La suma es el caso más fácil. Simplemente tengo que fijarme en reagrupar las cosas que tengan los mismos bichitos. Bien. Multiplicación. Acá hay varias cosas de color. También se multiplican. El símbolo para multiplicar no va a ser un punto y una X,
va a ser el wedge, como el de producto vectorial. ¿Sí? ¿No? Y podemos multiplicar formas de distinto tipo. ¿No? ¿Sí? Es decir, puedo multiplicar una 1 forma por una 2 forma. ¿No? Algunas reglas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Primera regla, bueno, más que reglas, no importa. Para nosotros van a ser reglas. ¿Sí? Todo nos alcanza con escribir todo en términos de las formas fundamentales. Ahora vamos a ver por qué. Pero, notación. Cuando escribimos dx, dy, por ejemplo, estamos escribiendo el producto de la forma elemental de x por dy. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Simplemente es notación. Es decir, cuando yo escribí las dos formas esta, acá en realidad estoy multiplicando dos unoformas, en este pedacito de acá. Multiplicando la forma elemental de x por la forma elemental de y. Entonces, esto es una notación. ¿Sí? Así que me voy a sacar paréntesis. ¿No? El producto es asociativo. ¿No? Esto es normal, o sea, lo que uno espera. Es decir, que si omega y alfa son formas, no importa de que sean, ¿no? Perdón, omega, vamos a ver así, omega 1, omega 2, omega 3 son formas, entonces omega 1, producto, omega 2 más omega 3 será igual a omega 1 con omega 2 más omega 2, omega 1 con omega 3. ¿Está? Es decir, tengo esto. Perdón, esto es distributivo, no asociativo. También es asociativo. ¿No? Es decir, tengo esto. También asociativo. Eso simplemente que puedo poner paréntesis del otro lado. O sea, puedo poner estos paréntesis. Ya lo mismo. Perdón, en este caso no. O sea, que esto tiene sentido. Esto es asociativo, que esto tiene sentido. Es decir, que esto producto vectorial esto es lo mismo que esto producto vectorial aquello. Eso sería asociativo. Bien. Pero es anticonmutativo. Acá es donde la intuición puede fallar un poquito. Eso quiere decir que el producto de formas no se puede dar vuelta sino más. Hay una regla. La regla es la siguiente. Yo multiplico, si omega es una K forma y alfa una L forma, entonces si las quiero dar vuelta a la hora de multiplicar, tengo que agregar un signo de menos a la elevado a la algo. O sea, a veces pongo un signo de menos, a veces no. Tengo que elevar a la K por L. De esta regla igual no se acuerden tanto, no lo vamos a usar mucho. Pero se las comento igual. Al revés ahora. Bien. Por las otras reglas, ¿tá? Anteriores, ¿tá? Podemos dividir el problema en varios pedacitos y preocuparnos solo de multiplicar las de x y las de y. Podemos escribir todo en términos
de las formas fundamentales. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Por la última regla, observen que cuando K y L es 1, o sea, cuando tengo dos 1 formas, el producto es, hay que agregar un signo de menos y lo doy vuelta. Observar entonces que no es lo mismo dx de y, esto es dx por dy, que dy de x. De hecho, hay que poner un signo de menos. Entonces, si yo tengo una forma elemental y le quiero escribir desordenada, tengo que tener en cuenta esto. O sea, si le cambio el orden, voy cambiando el orden, pero poniendo signo de menos. Entonces, por ejemplo, de, no sé, de z de y de x, esto es igual a, cada vez que yo cambio de lugar uno, o sea, uno contiguo al otro, tengo que poner un signo de menos. Entonces, por ejemplo, yo quiero llevar el x para el otro lado. Cambio este con este. Entonces ahora me queda menos de z de x de y. ¿No? Y ahora, por ejemplo, yo quiero cambiar el z con el x de nuevo. Acá. ¿No? Y ahí tendría un... Se pone otro signo de menos, tacho con s y me queda de x de z de y. Y bueno, si vuelvo a cambiar el z con el i, se me va a dar un signo de menos de nuevo. Y tengo de x de y de z, con un signo de menos acá. Es decir, que esta forma de escribir a esta forma elemental es igual que esta. Nosotros lo habíamos escrito así, la tres formas, ¿no? De x de y de z. Si nos aparece en la forma de z de y de x, con estas reglitas podemos ver que es la forma de menos de x de y de z. Simplemente dando vuelta de a poquito. Lo pueden hacer con esta regla también, ¿sí? Porque van corriendo. O sea, por ejemplo, de x de y de z, yo no sé, de x y de z, acá tiene una 2 forma y una 1 forma. Las dos formas con 1 formas sí conmutan por esta reglita, entonces esto sí es lo mismo que de y de z de x, por ejemplo. Entonces, también por usar esto de acá, yo les digo, no es tan necesario. Con acordarse de esto que hicimos acá de dar vuelta de a uno, podemos reordenarlas a gusto. Bien. Entonces, con esta reglita de acá, viendo cómo funciona para dx, de y de z, y algo más que me faltó decir, ya vamos a poder calcular, multiplicar formas, ¿no? Es decir, la otra regla es que al multiplicar, ¿sí?, las funciones, como si fueran escalares, salen para afuera. ¿A qué es lo que voy con eso? En que si tengo una forma omega producto de una forma f alfa, donde f es una función, esto es f por omega con alfa. Y al revés si tenía la f en omega ya. Eso lo que me permite es, cuando tengo escrito todo con dx, de y, de z, y las funciones, bueno, las funciones como que las corro todo para la izquierda y no me importan. Al final del día lo único que voy a empezar a multiplicar son dx, de y, de z. Es lo único que me interesa. Y con todas esas reglitas vamos a empezar a multiplicar, ¿no? Así que vamos a encargar algunos ejercicios de multiplicación. Yo creo que ahora con esos ejercicios va a quedar un poco más claro, pero cualquier cosa me pregunto, ¿no? Vamos a hacer el primero de todos. Primer ejercicio de todos. Tenemos la forma omega, que le escribimos así, x de x más y de y. La forma eta, que la escribimos como x de x menos y de y. Y ahora vamos a multiplicar. Vamos a hacerlo paso a paso. El producto de estas dos formas es, ahora las voy a reescribir nomás, es x de x
Así de y, producto x de x menos y de y. Entonces lo primero que voy a hacer es usar la distributiva, ¿no? Es decir, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces me queda x cuadrado. O sea, vamos a hacerlo bien, si quieren, en orden. Me queda esto por esto. Más esto por esto. Más esto por esto. Y más esto y por esto. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, ahora que tenemos todo escrito separado, por decirlo de una forma, voy a cada uno de esos sumandos y uso las reglitas que habíamos visto antes. Las funciones salen todas para la izquierda. Entonces acá la función es x, acá me queda x cuadrado, y ahora junto las formas. Entonces me queda de x, uña de x. ¿Está? Ahora vamos a ver una reglita más, me había olvidado de mencionarles, sobre que esto va a ser 0. Más funciones para la izquierda me queda y por x, ¿no? Por de y de x. Más funciones para la izquierda me queda menos xy por de x de y. Más y cuadrado, perdón, menos y cuadrado de y de y. Recuerden que poner el techito entre las d es lo mismo que no ponerlos, es notación nomás. Bueno, lo que me había faltado decirles es lo siguiente. La otra regla es súper importante. 2, vamos a multiplicar una forma elemental por sí misma es 0. Es decir, dx cuña de x me queda 0. Lo mismo con el resto. Y es por esto que no aparecen 4 formas, 5 formas, agregando d más de x, de y, de z. Es decir, no puedo, esta forma, por ejemplo, esto que escribí acá es la forma 0, porque esto se me cancela. Entonces, esa es la razón por la que no hay una 4 forma en R3. Una 4 forma, o sea, una 3 forma es algo que tiene de x, de y, de z. Una 4 forma es con un d más, que no tengo más variables, o sea, tendría que poner un dx. Si aparecen 2 veces dx, ¿no? Esta forma ya es automáticamente la forma 0. Es decir, una 1 forma elemental multiplicada por sí misma me da 0. De hecho, es algo que va a pasar para toda 1 forma, ahora lo vamos a ver después. Pero la regla es esta. Entonces, con esa regla, acá tenemos esto es igual a 0. Y esto es igual a 0. Por otro lado, se nos cancela esto y esto. Y esto de acá, si se fijan, aparecen las mismas formas elementales, pero con el orden inverso. Acá es de y de x y acá de x de y. Entonces doy vuelta a una de las dos para poder sumarlas bien. Doy vuelta a esta, por ejemplo. Se me queda menos ix de x de y. Ahí las di vuelta. Menos ix de x de y. Entonces esto me da la forma menos 2, o sea, esta más esta, menos 2 xy, voy a poner así, de x de y. ¿Sí? Ese es el resultado. Esto. Al principio capaz que es medio, marea un poco, pero hagan 4 o 5 y van a ver que es súper natural. Es decir,
al final del día tienen que saber, al final del día ordenan todo así. Las funciones van para la izquierda y van a tener, lo único que van a tener que multiplicar son de x y de y y de z, que van a estar por ahí mezclados. ¿Sí? Es decir, lo único que tienen que hacer después es ordenarlos bien para reagruparlos. Simplemente eso. Y con la regla de que si aparecen dos veces un de x, o dos veces un de y, o dos veces un de z, ya la forma es automáticamente nula. ¿Vamos bien? Esto se los escribí en resumen. Vamos con algo un poquito más abstracto, que es lo que les acabo de decir. Bien, vamos a hacer el 2A. 2A hay que ver que si omega es una forma, entonces omega producto vectorial de ella misma es 0. ¿Está? Recordando la regla esa que les dije, de x igual a 0, de y es igual a 0, y de z es igual a 0. ¿Sí? Siempre que aparezcan dos de esas es igual a 0. Para probar esto simplemente hacer la cuenta, agarro una forma genérica, omega va a ser de la forma a de x a una función, ¿no? Más b de y más c de z. Entonces, omega, producto cuña omega, es igual a esto. Cuña ella misma. Está de caso un montón de cuentas, pero van a ver que se empiezan a cancelar las cosas. ¿Sí? Entonces acá me queda a por todo el resto. El a de x por a de x no los voy a multiplicar, o sea, no los escribo porque eso me va a dar 0. Cuando multiplique este por este van a aparecer dos veces el de x, entonces eso es automáticamente 0. Entonces ese ya ni lo escribo. Se me queda a de x, ¿no?, por b de y. Esa es la primera. Más a de x por c de z. Más, ahora lo mismo con la segunda. Esto es mecánico. A de y de x. Y me queda la última, que es z de z, unidad de x, más z de z, unidad b de y. Fíjense lo siguiente, que se van a empezar a cancelar. El a de x y b de y aparece acá, y aparece también acá, pero al revés. Es decir, si escribimos todo bien, sin los paréntesis y un poco más de forma compacta, recuerden, las funciones salen para la izquierda, entonces esto me queda AB de x de y más AC de x de z más BA de y de x más BC, de y de z más CA de z de x, y me queda el último, más CB de z de y. Entonces fíjense lo siguiente, que me van a aparecer la misma, pero repetida, o sea, me van a aparecer todas repetidas, pero con la parte de x de y dada vuelta. Entonces acá tengo esta acá, y tengo esta acá. Si se fijan, cuando la escriba esta bien, o sea, cuando escriba el dx de y en vez de y de x, acá voy a tener que poner un signo de menos, que se me va a tachar con esta, y se me va a morir. Y así con cada una de ellas. Esta con esta, y esta con esta. Perdón, ahí señalé mal. La C con el AC. Y esta con esta.
Todas esas se me tachan, porque me aparecen las formas dadas vueltas, siempre. Acá a veces de z de i, acá de i de z. Para sumarlas las tengo que escribir igual, las dos de i de z o las dos de z de i. Ahí cuando las sume, una va a ser la opuesta del otro, entonces me da 0. Se me queda 0, 0, 0. Es decir, que una 1 forma multiplicada por ella misma me da 0. Siempre. Bien. Esto se usa para el ejercicio B para hacerlo bastante rápido. En el ejercicio B tenemos omega 1 y omega 2, unas formas. ¿Tá? Y hay que calcular cuánto es esto. Omega 1 menos omega 2. ¿Tá? Esto va a ser igual a menos 2 veces omega 1 por omega 2. Pero vamos a verlo primero. Acá lo voy a hacer de nuevo distributiva, pero no voy a escribir las que van a dar 0, que son omega 1 por omega 1. Por la parte anterior eso era 0. Entonces, omega 1 por omega 1 ni la escribo. Me queda omega 1 son 1 por menos omega 2. Y después me queda más omega 2 por omega 1. El resto ni lo escribo, porque después me queda omega 2 con omega 2 y omega 1 con omega 1. Esos son los que no escribí. Y de nuevo acá este menos se puede empezar con una función que sale para afuera, entonces esto me queda menos omega 1 pues omega 2 más omega 2 pues omega 1. Y las 1 formas son anticonmutativas, cuando las multiplico. Por la regleta que vimos arriba, las 1 formas cuando las doy vuelta, tengo que poner un signo de menos. Entonces esto me queda menos omega 1, omega 2, sale igual, y ahora si las doy vuelta a esto con un signo de menos. Entonces esto me queda menos 2 veces omega 1 wedge omega 2. Es lo que hay que demostrar. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Les juro que esta es la dificultad de práctica. Multiplicar y sumar formas y alguna cosita más. No es difícil. De hecho es bastante bobo una vez que se acostumbran a multiplicar y sumar formas. También, ¿quieren que haga un repaso de algo? De lo que hicimos, cómo se multiplican y eso. Ahora quería hablar de cómo derivar, pero antes, si era necesaria una pausa, para rever las cosas, las vemos. Díganme ustedes si seguimos o quieren hacer un repaso de esto. Bueno. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? O sea, párenme libremente. ¿Sí? Entonces, lo que viene ahora es cómo ya sabemos multiplicar y sumar formas. Ahora, cómo derivar formas. ¿Cómo se derivan? Informalmente, o sea, lo que hacemos es derivar las funciones que están dentro de las formas, no los de x de y, sino las funciones que aparecen, son las derivadas parciales de esos, y poner los de x, de y, de z correspondiente a la derivada parcial que hago. Es decir, informalmente, ¿no? Calculo derivadas parciales de las funciones que aparecen y agrego las formas fundamentales correspondientes. Las 1 formas fundamentales correspondientes. ¿Tá?
Es decir, si hago la derivada parcial según x, tengo que agregar un de x. Por ejemplo, ¿sí? Tengo la forma omega que la voy a escribir así. Coseno de x de y. ¿Sí? Más, no sé, seno de y de x. Bien, entonces, vamos a poner un dz para que aparezca el dz en un lugar. Bien, yo voy a derivar de esta forma. ¿Qué es lo que hago para derivar de esa forma? Es considerarme las derivadas parciales de cada uno de sus sumandos y cada vez que le hago la derivada parcial, le agrego el d correspondiente. Entonces, esto es la derivada parcial según x de la función coseno de x por de x, que es el que estoy agregando, de y, es el que agrego. Derivé según x y agrego un de x. Y el resto de las derivadas parciales que van a ser 0, obviamente, de coseno. Esta. Y esta. Lo mismo con el otro sumando, con el seno, ¿no? Delta x de x de z más de y de z más esta otra. Obviamente no voy a hacer todas las que son 0, después no las voy a escribir. Las estoy escribiendo acá porque es la primera vez que lo hacemos. Pero... de z de z. Bueno, entonces hay muchas cosas que van a ser 0. Por ejemplo, cuando derivo según una variable que no depende de esto. O cuando aparecen dos veces el de y. Acá, esta es súper 0, o sea, por dos cosas. Porque aparece dos veces el de y pues estoy derivando algo que su derivada parcial me da 0. Entonces esto es 0 y esto también es 0. Acá esto es 0. Acá esto es 0. Y acá esto es 0. Y esto también. Entonces hay muchas cosas que se me anulan. Por tanto, la derivada de la forma esa sería la derivada de coseno según x, que es menos seno de x, por dx de y. Más la otra que sobrevive es esta que está acá, que es coseno de y de z. Y esta sería la derivada de la forma omega. ¿No? Observen que siempre va a pasar que la derivada de una k forma es una k más 1 forma. En particular, si yo derivo una 3 forma, me daría una 4 forma, pero las 4 formas son nulas. Entonces, toda derivada de una 3 forma es 0. ¿Sí? Y también la otra observación es que si f es una 0 forma, su derivada como forma es básicamente el diferencial o el gradiente. El diferencial de f, perdón, la derivada de f como 0 forma es esto. Hago derivadas parciales y agrego el de x. Si piensan en los dx, dy y dz como elementos de una base canónica, esto en coordenadas sería como la derivada según x, la derivada según y, la derivada según z. Es literalmente el gradiente de f. Si lo pienso así. Sería el diferencial, perdón, la derivada de f como forma. Bueno, vamos a hablar con ejemplos concretos. El ejemplo es, básicamente, con esto debería alcanzar, pero vamos a ver otro. ¿Sí? Por ejemplo, el 3e.
En el 3e tengo la forma omega, que es lo que voy a escribir ahora, xy de x más x más y de y. Esta es una forma. Cuando yo la derive me va a dar una dos formas. El ejercicio me pide que la derive. Entonces, d omega va a ser igual a... Y ahora hago derivadas parciales y agrego los de x de y correspondientes. Entonces, lo primero que hago es, agarro la primera. La derivada parcial según x es y en la función, pero voy a tener que agregar un dx. El dx se me va a juntar con este otro dx y me va a dar 0. Entonces, eso ya ni lo hago. ¿Se dan cuenta? O si quieren lo escribo por única vez. Pero después no lo voy a hacer. O sea, esta no la voy a derivar según x porque voy a tener que agregar un dx y yo sé que me va a dar 0. Les muestro igual, si lo hago igual mecánicamente para que se cancelen, pero después eso no lo voy a hacer. Entonces, me quedaría derivada según x, me queda y por dx de x. La derivada según x, perdón, según y de eso me quedaría x por de y de x. Y ahora hago lo mismo con la otra. Según x, esto me queda, según z ni lo hago porque no dependen de z. Según x, la primera es 1 de x de y. Y según y es 1, le agrego el de y. Si se fijan, esto que les decía, esto se me va a cancelar. Y esto se me va a cancelar. Porque aparecen dos veces. Por lo tanto, de omega va a ser igual a esto más esto. Si se fijan, esto lo voy a escribir, para juntarlos estos dos tienen que escribirse de la misma forma, el de y de x. Voy a poner de x de y, entonces tengo que poner un signo de menos. Más 1 de x de y. Esto es igual a 1 menos x de x de y. Esa es la derivada de la forma. En definitiva, de nuevo que hay otra regla mecánica en la cual practicar y recordarla, pero después es súper mecánico. Me fijo en cada pedacito de la forma que está con dx de y, derivo, hago las derivas parciales de la función y voy agregando el d correspondiente. Bien, entonces así es como se derivan las formas. Y bueno, recién ahora estamos en condiciones de hablar de la integral de formas. Entonces, bien. Las formas integras, lo voy a escribir acá abajo. Lo pongo acá abajo. ¿Está? Recuerden que las formas se integran las k formas en k lugares. Es decir, unas formas. Unas formas se integran en curvas. Dos formas en superficies. Y tres formas en regiones de R3. Sí, en abierto, fíjense. Bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay unos que son bastante obvias y otras no. Entonces, unas formas. ¿Cómo se integran? En curvas. C omega A de x más B de y más C de z. Es una forma. Y C una curva. Bueno, definimos la integral de la 1 forma en la curva, definición, como en la circulación de un campo. ¿Qué campo? El campo A, B, C. Y esto acá es el flujo, ¿no? Perdón, es la circulación del campo
en esta curva. Bien, lo primero que quiero que vean es que esta notación ya la hemos usado. ¿Se fijan? Notación, ya la usamos. Es decir, ya hemos usado esta notación de A de X más B de Y más C de Z. Tener una curva de esto es la circulación del campo ABC. Varios ejercicios, por lo general en R2, en R3 no hicimos muchos, pero en R2 por lo general tenemos ejercicios con esta notación, y yo les decía que esto es una notación para integrar el campo cuya primera coordenada sea A y su segunda coordenada sea B. Bueno, es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esta expresión es integrar este campo. En este caso es súper fácil de acordarse. ¿Sí? Es decir, si tengo la forma A de X más B de Y más C de Z, el campo es ABC. Una vez que tengo esta traducción, como les había dicho antes, después es volver un práctico atrás. Es hacer todas las cuentas como si las formas no existieran. Las dos formas parece un poquito más entreverado a la hora para acordarse, pero no es tanto. Entonces, te agarramos una dos formas. Que para no entreverar, voy a empezar a poner numeritos acá para decir qué tipo de forma es. Esta es una 1 forma, sí voy a poner un 1 arriba. Esta es una 2 forma, lo voy a escribir así. F de X de Y. Le voy a poner FGH porque en el práctico aparecen así, pero son funciones. G de Y de Z más H de Z de X. Una dos formas, S en la superficie. Definimos la integral de la dos formas esa que escribí ahí arriba en la superficie S como, en vez de una circulación, un flujo en la superficie. ¿Y qué campo voy a elegir? Bueno, en vez de elegir el campo FGH, así como está escrito, no es exactamente ese, sino va a ser GHF. ¿Cómo me doy cuenta qué campo poner acá? En este caso, fíjense en cada letra está acompañada de, por ejemplo, la G está acompañada de un de Y de Z. Entonces la G está como en el lugar de la X, es decir, que es lo que falta acá. Hasta la Y, la Z, falta el X, entonces G está en el lugar de la X. Entonces pongo en el lugar de la X el G. H está en el lugar donde falta la I, entonces H vendría a ocupar el lugar de la I, de H. Y bueno, la F acá vendría a ocupar el lugar de la Z, que es el que falta, entonces va acá. Entonces, esta es la integral de estas dos formas, es el flujo de este campo en la superficie. Es un flujo. Una vez que tengo eso, tengo una traducción. ¿Sí? Simplemente calcular el flujo como veníamos calculando antes, en las superficies. Y por último, las tres formas, esta ya les había comentado al principio, estas hasta la misma notación. ¿Sí? Si omega 3, la 3 forma esta, y B un abierto del espacio, definimos la integral de omega 3 en el volumen. Simplemente escribimos esto, literal, la integral de f en b, que es en cálculo 1, perdón, cálculo 2, lo escribíamos así, ¿no? Pero para no escribir todo eso, lo escribo simplemente como f. Esto sería integral de una función escalar. De función escalar. Entonces, estas son las traducciones para integrar formas. ¿Sí? Si se fijan, lo único que hicimos fue a una 1 forma le hacemos un campo, a una 2 forma le hacemos un campo y a una 3 forma le hacemos una función escalar.
Esa es la traducción que necesitamos, la única. Con esa traducción pasamos a integrar una forma a un campo. Entonces voy a escribir eso resumido. ¿Sí? Observar. Que tenemos una traducción de integrar formas a integrar otras cosas que ya conocíamos. ¿Sí? Entonces, a la forma a de x más b de y más c de z, que es la monoforma que hemos escrito arriba, asociamos el campo ABC. A la dos forma que era f de x de y a g de y de z más h de z de x, le asociamos el campo GHF. Y a la tres forma que hemos escrito así, f de x de y de z, le asociamos la función f. Y esta es la traducción que necesitamos. ¿Sí? Para cómo integrar una forma, una dos forma o una tres forma. Si nos acordamos esa traducción, ya está. La primera es una circulación, la segunda es un flujo y la tercera integrar una función escalar. También tenemos la traducción inversa, es decir, si estamos integrando un campo en una superficie, es el flujo, y queremos ver a qué forma nos referimos, también tenemos la traducción inversa, ¿no? O sea, para el otro lado. ¿Sí? Si tenemos el campo ABC, un campo, le asocio la forma esta, que le voy a poner una anotación por comodidad. Asocio la 1 forma del campo ABC. Esta es la anotación para la 1 forma asociada al campo ABC. Que a veces es cómodo usarla. ¿Sí? Es igual a lo que está ahí arriba. A de x más b de y c de z. Después al campo GHF, asocio la 2 forma asociada al campo GHF, que es igual a eso que está ahí. F de x de y g de y de z más h de z de x. Y por último, la otra es la más fácil de todas. A la función f la asocio la 3 forma asociada a f, que es f de x de y z. Entonces tenemos las traducciones para un lado y para el otro. Pasar de campos o funciones a formas, o pasar de formas a funciones o campos. ¿Sí? Y este es el diccionario que necesito a la hora de hacer integrales. De hecho, vamos a ver que con estas escrituras, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss se escribe de una forma mucho más sencilla. ¿No? En particular, hay dos propiedades que nos van a ayudar a escribir bien el teorema de Gauss y Stokes, que son las siguientes. ¿No? Dos propiedades. Una de ellas la vamos a mostrar ahora, porque es un ejercicio práctico. Fáciles, pero útiles. O sea, son fáciles de mostrar. ¿No? Simplemente es hacer la cuenta, y de hecho una de ellas la vamos a mostrar ahora. Es que si yo agarro la 1 forma asociada a un campo X es un campo, eso me va a dar exactamente, no sé si la derivo esta, me da exactamente la 2 forma, o sea, la derivada de una forma tienes una 2 forma, pero asociada a qué campo, al rotor de X. ¿Sí? Y si derivo la 2 forma asociada a X, en vez de la 1 forma asociada a X, me da una 3 forma asociada a quién, a la divergencia de X, a la función escalar de divergencia de X. Y esto les tiene que sonar de alguna forma a Stokes y Gauss. No sé si recuerdan que todo el tiempo yo les decía que el rotor de X es como una especie de derivada para X en algún sentido,
Y la divergencia de x también es una especie de derivada para x en algún sentido. Bueno, el sentido era este, es decir, si yo en vez de pensar el x, pienso en la forma asociada del x, la 1 forma asociada del x, entonces la derivada de la 1 forma asociada de x es la forma asociada al rotor de x. Entonces, si saco la palabra forma de ahí, me queda derivada de x igual rotor de x. Obviamente no es la derivada en el sentido común, es en este sentido. Depende del contexto, o sea, la derivada de x en el contexto de dos formas es la divergencia. En el contexto de una formas es el rotor. ¿No? Y con esto escribimos Stokes y Gauss. ¿No? Entonces Stokes, por ejemplo, voy a escribir uno de ellos, el otro no. Es análogo. En Stokes tenemos lo siguiente. Stokes decía que integrar el rotor de x, o si quieren, x en el borde, la circulación de x en el borde de una superficie, que es una curva, es igual a integrar el rotor adentro de la superficie. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo escribimos esto con formas. Integrar x en la curva es como integrar la 1 forma asociada a x en la curva. Por definición, es esto. ¿Sí? Es la definición de integrar una 1 forma. Si se fijan, no lo escribí así exactamente, pero esto que aparece acá es la 1 forma asociada a ABC, como que pongo un ABC acá abajo. ¿Sí? Es decir, es una reescritura. O sea, al final del día estoy escribiendo esto. Lo escribo acá para que lo tengan. Azul. Esto es esto. ¿Sí? Y lo mismo con el resto. Esto es integrar las dos formas asociadas al campo GHF. Como poner un GHF ahí abajo y acá poner como una F ahí abajo. Es lo mismo. No, acá todavía no le había puesto nombre. Así que para no confundir, lo saco de acá, pero es exactamente lo mismo que escribí abajo. Esto de acá. Entonces, ahora hago lo mismo del otro lado. Integrar el campo rotor de X en una superficie. Ahora la superficie es de dimensión 2. O sea, esto es igual a integrar las dos formas asociadas al rotor de X en la superficie. Y usando esta propiedad que vimos acá arriba, esta es la primera, esto es igual a integrar en S la derivada de la 1 forma asociada a X. Así que en versión formas tenemos que esto es igual a esto. X es un campo cualquiera acá. Entonces, de forma genérica escribimos que el teorema de Stokes en superficie se escribe así. Integrar una 1 forma en el borde es como integrar la derivada de esa 1 forma adentro. Es el teorema de Stokes versión formas. Y el teorema de Stokes en general, en dimensión lo que sea, es lo mismo, pero en vez de poner un 1 es poner un n, y en vez de una superficie es un lugar de dimensión n. Este sería el teorema de Stokes. Y con el teorema de Gauss es lo mismo. Es decir, la diferencia acá para Gauss va a tener x en el borde de un b. Va a ser igual a la divergencia adentro de ese b. Acá va a tener, en vez de un 2 y rotor de x, va a tener un 3 y un divergencia de x. Y van a ver que tienen la misma expresión, pero en vez de con un 1, con un 2 para Gauss. Es exactamente lo mismo. Bien, vamos a hacer ejercicios con esto entonces. O sea, la clave está en recordar esta traducción. La 1 y la 3 son las fáciles de recordar, porque asociarle a esto el campo ABC es bastante natural, asociarle a esto la F es bastante natural. Con las dos formas hay que tener cuidado de no es el campo FGH, sino es el campo GHF, como que está corrido. Pero solo acordándonos de eso ya es súper fácil el resto. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 es probar una de esas dos propiedades que les acabo de decir. ¿Sí? Ejercicio 4. En el X, en el campo GHF, que es el que estuvimos trabajando, le llama eta a lo que yo le llamé esto.
GHF, que era esto que voy a escribir ahora. F de X de Y más G de Y de Z más H de Z de X. Eso es lo que yo llamé las dos formas asociadas al campo X. Veamos esto. Que la derivada de eta es igual a la divergencia de X por de X de Y de Z. Si se fijan, esto es la propiedad que les dije. ¿Por qué? Porque, por un lado, esta derivada es la derivada de esta forma. ¿No? Y por otro lado, esto que está acá es la tres forma asociada a la función de divergencia de X. Entonces, si se fijan, es la propiedad esta que está acá. La derivada de las dos formas asociadas a X es la tres formas asociadas a la divergencia de X. Es decir, es esta propiedad que es la que se usaría, digamos, en el teorema de Gauss. Para hacer este jueguito que hice acá. ¿Está? Pero vamos a usar la notación que nos dan ahí, que es con eta. ¿Sí? Simplemente para no escribir todo eso. Y bueno, probar esto es bastante fácil, es simplemente hacer la cuenta. Agarro esta forma, la derivo y veo que me da exactamente esto. Simplemente es así de mecánico. Entonces, derivada de eta es igual. Recuerden, para derivar una forma yo me fijo en las funciones, calculo las derivadas parciales y agrego los d correspondientes. Entonces, en la primera no la voy a derivar ni según x ni según y, porque se van a juntar con el de x o el de y va a ser 0. Entonces, solo tiene sentido derivar esta con respecto a z. Se me queda fz de x de y, perdón, de z de x de y. La segunda me queda, la única derivada parcial que tiene sentido hacer es según x, porque es el d que falta acá. Se me queda e sub x de y de z. El sub es derivada parcial, por las dudas. Más h sub, acá el que falta es el i, entonces pongo i. Ahora lo que quiero hacer es reordenar los de x de y de z para que me queden así, de x de y de z. Acá están todos desordenados, salvo en este. Bueno, entonces, para reordenarlos, recuerden la reglita que les dije. Cada vez que den vuelta dos que estén contiguos, tiene que dar un signo de menos. Y si hacen dos veces eso, es como no agregar ningún signo de menos. Entonces fíjense que acá, para llegar a dx de y de z, lo que tengo que hacer es correr el z dos veces para la derecha. Lo corro una vez para la derecha, es un signo de menos. Lo corro otra vez para la derecha, otro signo de menos que se tacha con el anterior. Entonces esto me queda fz de x de y de z. Corrí el z dos lugares. Así que tengo que poner dos signos de menos. El g lo dejo igual, porque ya está bien esto, ordenado. Y ahora con este hago lo mismo. Para que quede de x de y de z, hago primero correr el z para la derecha, ahí me queda al final el z, pero me queda el x en el medio. O sea, hago ese cambio y después el cambio del x con el y que me va a quedar acá. ¿Sí? O sea, pongo el z a la derecha y el x que me queda en el medio lo pongo a la izquierda. Hago esos dos cambios contiguos y me queda de x de y de z. Que si se fijan, ahora sí los puedo reagrupar estos. Son todos iguales. Y esto me queda gx más hi más fz de x de y de z. Y esto es justamente la divergencia del campo x, que es campo x era GHF. ¿Sí? Divergencia de GHF por de x de y de z. ¿No? ¿Qué es lo que queríamos probar? La derivada de eta es la divergencia del campo, ¿tá? La tres forma asociada a la divergencia del campo. Es esto. Esa es la segunda propiedad. La primera propiedad también la pueden demostrar igual haciendo las cuentas. Esta acá. Simplemente agarro una forma genérica
calculan esto y van a ver que les queda exactamente el mismo que esto. O si quieren, calculan las dos por separado y vean que es lo mismo. Bien. Entonces, en función de esto vamos a calcular una integral que todavía no hicimos ninguna. Va a ser fácil igual la que calculemos. Pero van a ver que lo único que necesitamos es traducir las cosas. Después es el práctico anterior. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 6. En el ejercicio 6 tenemos T, el tetraedro, delimitado por los planos. Bueno, los planos que son las paredes y el piso, que son XY, ¿no? XZ y YZ. XZ y Z son las paredes, X es el piso. ¿No? Y el otro plano que va a terminar de delimitar el tetraedro es 2X más 3Y más Z más 6Z igual a 12. Esto es una anotación, ¿no? Lo de planos X, Y, ustedes me entienden. Entonces, este es el plano Z igual a 0, este es el plano Y igual a 0, y este es el plano X igual a 0. Y este otro plano es el de esta ecuación. Es un plano inclinado, y corta los tres planos estos, ahí se forma un tetraedro. Lo que nos pide el ejercicio es calcular el flujo de un campo a través de la superficie que encierra el tetraedro, pero nos lo escribe en formato formas. Aunque hay un error que hay que corregir, que es este, tenemos que calcular. La integral en el borde del tetraedro, esto es lo que hay que arreglar, digo, ahí está el tetraedro entero. Sí, yo entiendo el tetraedro por todo el relleno, ¿no? Como el sólido. Así que lo correcto sería poner el borde de T. Capaz que le llaman tetraedro sobre la cáscara, ahí no. Pero yo entiendo el tetraedro por el sólido entero. Así que lo que queremos es integrar una dos forma en un lugar de dimensión 2, sería la superficie. Y la dos formas que vamos a integrar es 3i por dx de y más 18z por dy de z menos 12 de z de x. Bien, entonces la situación es esta. Tenemos que integrar en una superficie una dos formas. Que es lo que se puede hacer. Las dos formas se integran en superficies, no en otro lugar. Bueno, entonces lo que hay que hacer primero es traducir. O sea, esto, la forma de integrar una forma es traducirla al lenguaje que veníamos manejando. Entonces, ¿cómo lo traduzco? ¿No? Pueden ir hasta arriba y fijarse quién era exactamente la traducción de esto a campos, pero lo que les recomiendo es que recuerden la forma en que lo hice. Fíjense que la función esta está en el lugar del dz, por decirlo de alguna forma. O sea, el que falta acá es el z, entonces este vendría a ser la tercera coordenada. ¿Sí? Vendría a ser como el z ese. Acá el que falta es el x. Está el de y, el de z falta el x, entonces este vendría a ser como la coordenada x. Y acá falta el y, entonces este vendría a ser como la coordenada y. Entonces, es por lo que vimos que es la definición, ¿no? ¿Ah? Es igual a, la integral es igual a integrar esto. En el borde de t, el campo, que yo escribí como x y z, vendría a ser en la primera entrada 18z, segunda entrada menos 12, y tercera entrada 3i. Esto sería entonces el flujo de ese campo en esa superficie. Flujo. Lo voy a poner acá.
Bien. Entonces, bueno, ahora pónganse en cabeza del práctico 9, el práctico anterior. Tienen que calcular el flujo de ese campo a través de la superficie. Lo primero que tienen que ver es que la superficie esa es cerrada y encierra el relleno del tetraedro, digamos. Por lo tanto, tienen ya casi que regalado para usar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss les dice que si X es este campo, llamamos X el campo 18Z menos 12 3i. Entonces, el teorema de Gauss dice que integrar el flujo de X en el borde de una superficie que encierra a un volumen es igual a integrar la divergencia dentro. Y si se fijan, acá está la gracia, porque la divergencia de este campo es 0. La derivada según X de la primera entrada es 0. La derivada según Y, la segunda entrada es 0. La derivada según Z, la tercera entrada es 0. Esto es la integral de 0. O sea que es 0. Exactamente 0. Es decir, la integral que nos pidieron, la integral de esas dos formas en la superficie es exactamente 0. Por el teorema de Gauss simplemente. Que acá lo que hice fue traducir y después trabajar con el práctico 9. O sea, después que llegué acá, es práctico 9, trabajé igual. O sea, Gauss y punto. Pero podía haber hecho todo con lenguaje de formas. O sea, con lenguaje de formas, ¿sí? Con lenguaje de formas, lo hubiera escrito así. La integral, la forma que nos piden allá arriba, si se fijan, es la dos forma. Esta es la dos formas asociada al campo es el campo X. ¿Sí? En el borde de T. Y ahora escribo en el lenguaje de formas Gauss. El teorema de Gauss. Esto es igual a la 3 forma evaluada en divergencia de X en T. Y a su vez, esto es igual a la derivada de estas dos formas en T. Y si se fijan, lo que pueden haber hecho, en vez de hacer esta cuenta, en vez de calcular la divergencia, en este caso era lo mismo, pero también era válido. Agarrar esta forma y derivar la forma con la derivada de forma que veníamos haciendo antes, y ver que esa derivada de forma me da 0. Como la derivada de esta forma me da 0, por teorema de Stokes en versión formas, podía ver directamente que esto era la integral de 0. ¿No? Es decir, podía haber tomado el camino de formas y en vez de hablar de divergencia, hacer la derivada en la forma misma. Es que hacer la divergencia es como derivar, pero en el sentido campos, ¿no? Y derivar formas, derivar en el sentido formas, ¿no? Es decir, hay una traducción. Simplemente no va a dar lo mismo, no puedo pensar de las dos formas. De todas formas, si se marean con este lenguaje de formas, no lo usen y punto. Tampoco que lo vayan a necesitar, pero a veces es más cómodo. Si se acostumbran es más cómodo, si no, no. Bien. Bueno, alguna cosita más, que queda poquito tiempo. Vamos a hablar de dos cositas rápido. Uno es el ejercicio 10. Nos dice. El ejercicio 10, para las definiciones que yo di, es automático, pero como yo le dije las funciones que están en las formas, yo le dije que era C infinita, pero podían pedir que sean C1 o C2. ¿No? Bueno, si le pedimos solo que sean C2, por lo menos eso, entonces derivar dos veces una forma me da 0. Eso es lo que hay que probar en el ejercicio 10. Probar que si omega es una forma de clase C2. Clase C2 quiere decir que las funciones que aparecen en la forma son de clase C2. Las que yo definí son de clase C infinito. Entonces, la derivada de la derivada es 0. ¿Sí? Que se escribe así. Derivada de la derivada 0.
Bien. Si se fijan, esto solo tienen que verificar para una formas. ¿Sí? Porque para dos formas, la derivada es una tres forma y la derivada de una tres forma siempre es cero. O sea, lo pueden probar a mano, pero digo, no necesitan. Observar que una cuatro forma es nula, siempre. ¿Está? Y la derivada de una K forma es una K más un forma. ¿Está? Entonces, si omega es una dos forma, entonces d omega es una tres forma. Entonces, de d omega es una cuatro forma, entonces automáticamente es cero. Y si es una tres forma, más todavía. Ya antes ya era cero. Entonces, digo, esto solo alcanza a comprobarlo para cero formas y uno formas. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo para uno formas y para cero formas se les a ustedes, pero alcanza a comprobar. Para cero formas, que son las funciones, y uno formas. Bien, y lo que voy a hacer es, lo pruebo para el caso A de X si quieren, y después lo hacen sumando, o sea, veamos el caso omega igual a de X. O sea, la forma general es a de X más b de y más c de z. Pero lo que voy a hacer acá con a de X lo hacen en cada una de ellas y les va a dar lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo, pero cambiando el nombre de las variables. Porque derivar es, no lo dije, pero derivar es lineal en ese sentido. O sea, la derivada de omega más alfa es igual a la derivada de omega más la derivada de alfa. Eso sí está bien. Entonces lo puedo probar por uno de estos. Entonces, si derivo omega, es la derivada de esto. La derivada de esto es derivar a con respecto a x y agregar el de x. Eso me va a dar 0, porque aparece dos veces el de x. Entonces lo derivo según y y agrego el de y. Lo derivo según z y agrego el de z. Esto es la derivada de omega. Y yo la hago de nuevo la derivada. Y ahora tengo que derivar. Lo único que voy a derivar acá es según z, porque el de y y el de x ya están. Entonces me queda a, z, y. Esto es la derivada según y, después según z. De y de x, de z, perdón, de y de x. Y acá me queda más la derivada, la única que voy a hacer acá, como el z y el x ya están, solo voy a derivar según y. Entonces me queda esto, de y de z de x. Bueno, dando vuelta a estas cosas, ¿no? Se fijan que, por ejemplo, acá, o, bueno, cualquiera, acá corren el z para el medio, o si quieren el x lo corren dos veces para la izquierda, acá el de x, corren dos veces para la izquierda, y ahí tendrían dx de z de y. Después corren el z y el y, ¿no? Y van a tener dx de y de z. O sea, verifiquen que esto les queda exactamente esto. Si hacen esos corrimientos. ¿No? Y acá tienen que hacer menos corrimientos. Acá ha de ser 3 para quedar de esta forma. Y acá corren el x dos veces para la izquierda y ya está. Entonces ahí no agregan ningún signo. Queda más a y z de x de y de z. Ahí los escribí igual. Y una vez que tengo esto, el AZI, que es la derivada parcial según y después según z, y acá tengo la derivada parcial según z y según y. Como las funciones son C2, las derivadas cruzadas coinciden, entonces esto es igual que esto. Son iguales, pues la función A es C2.
Las derivadas cruzadas coinciden. Entonces esto es igual a 0. Entonces lo que probamos es que esta forma, la forma a de x, si la derivo 2 veces me da 0. La forma b de y y c de z van a ser lo mismo. Entonces las una forma genérica van a derivar 0. La derivada 2 veces me va a dar 0. Quedaría probarlo para 0 formas, pero es de nuevo, tiene que hacer la misma cuentita, con 0 formas, y verificar que le van a quedar sumas de restas derivadas cruzadas que van a ser lo mismo. Bien, acá dentro de esto está escondido, no lo voy a escribir ahora, pero dentro está escondido, no sé si se acordaban que el rotor del gradiente era 0, o la divergencia del rotor era 0. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Recuerden que hacer divergencia, rotor o gradiente es como una forma de derivar. Bueno, esas comillas que estoy medio que poniendo en lo que digo, se las saco si lo veo en formas. O sea, el rotor de un gradiente 0 es porque la derivada de la derivada de 0 si paso de gradientes y rotor para arriba a sus formas asociadas. Es decir, cuando hago el rotor del gradiente estoy haciendo como derivada 2 veces, según las formas, y por eso me da 0. Y cuando hacía la divergencia del rotor me da 0 también por lo mismo. Estaba haciendo derivada 2 veces. Eso no lo voy a escribir, pero es literalmente lo que les estoy diciendo. Lo pueden probar en versión formas, esas igualdades. Y después lo último que no les había dicho, que es para el ejercicio 13, que tampoco es muy importante, pero para que lo tengan en cuenta, nomenclatura. Que es, que decimos que una forma es cerrada, omega es cerrada, si su derivada es 0, y una forma es exacta, omega es exacta, si admite una primitiva como forma, es decir, si omega es la derivada de alguien, para alfa con una forma. Esto lo digo más que nada por el ejercicio 13. La observación, que es fácil de mostrar, toda forma exacta es cerrada. Es decir, si una forma admite una primitiva, entonces su derivada es 0. ¿Por qué? Porque la derivada 2 veces de alguien es 0. O sea, si omega exacta, entonces omega es igual a de alfa. Entonces d omega es igual a d de d alfa, que esto es hacer 2 veces la derivada de alfa, que dijimos que era 0. Entonces, si omega es una forma exacta, su derivada es 0, entonces es cerrada. Lo que no pasa es al revés. No necesariamente una forma cerrada es exacta. Eso pasa en algunos dominios, que son los dominios simplemente conexos. Por ahí viene todo, eso ya se conecta con aquel teorema de equivalencia que hemos visto. Es decir, en los dominios simplemente conexos sí, las formas cerradas son exactas, pero no generalmente. De hecho, les piden acá buscar un ejemplo de una forma que sea cerrada y no exacta. Y yo les digo que busquen en un lugar que no sea simplemente conexo para hallar eso. En internet obviamente lo van a encontrar, pero me gustaría que eso capaz que lo pueden pensar un poquito y va a ser productivo. Pero en fin, intenté ser rápido para dar lo más posible de práctico. Perdonen si hay detalles que los barrí bajo la alfombra, pero quería darle como un pantallazo genérico. Yo lo voy a cortar por acá la grabación, pero obviamente me quedo para hablar y atender las dudas que tengan.